Muy buenas tardes a todas y todos los presentes y a quienes siguen esta transmisión en vivo. Sean bienvenidos a la novena sesión ordinaria 2025 del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Muy buena tarde, comisionada y secretario general. Con gusto saludo también a quienes se encuentran presentes o a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida a la novena sesión ordinaria 2025 del Consejo General de este órgano garante, fundada en el artículo 96, fracción quinta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con los numerales 18, 19 y 23 del reglamento que rige a este órgano garante. Para dar inicio con esta sesión, solicito al secretario general de Acuerdos, en acato al primer punto del orden del día, realice el pase de asistencia correspondiente y verifique la existencia de quórum legal. Buena tarde, comisionado presidente y comisionada que integran el Pleno del Consejo General de este órgano garante. Comisionado presidente, en acato a su instrucción, procedo al pase de lista solicitado. Comisionada Claudibet Soto Pineda. Presente. Comisionado presidente José Solana Salmorán. Presente. Comisionado presidente, después de haber efectuado el pase de lista de asistencia, le informo que la comisionada y el comisionado que integran el Consejo General de este órgano garante se encuentran presentes, conforme a lo anterior, con fundamento en la fracción primera del artículo 102 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en relación con el numeral 24 del reglamento interno que rige este órgano garante, declaro la existencia de quórum legal para sesionar. Le agradezco, secretario. A continuación procederé al desahogo del segundo punto del orden del día, relativo a la declaración de instalación legal de la presente sesión, por lo que le solicito amablemente nos pongamos de pie. Siendo las 16 horas con 8 minutos del 16 de mayo de 2025, se declara formalmente instalada la novena sesión ordinaria 2025 de este Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, y por lo tanto serán válidos todos los acuerdos que en esta sean tomados. Les agradezco, podemos tomar asiento. Concedo el uso de la palabra al secretario general de Acuerdos para que continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, comisionado presidente. Procederé al desahogo del tercer punto del orden del día, por ello solicito obviar la lectura de este, considerando que ha sido notificado previamente la celebración de la presente sesión. Asimismo, hago del conocimiento del público que nos acompaña que por determinación unánime del Consejo General de este órgano garante, se decidió obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión, excepto de los proemios, así como de los resolutivos que formen parte de los propios acuerdos. Consecuentemente, después de dar lectura a las partes antes mencionadas, procederé a solicitar de manera individual el sentido del voto de cada una y uno de ustedes. Conforme a lo anterior, solicito sirvan emitir su voto respecto de la aprobación del orden del día. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor de la aprobación del orden del día. Comisionada y comisionado integrantes del Consejo General, hago de su conocimiento que por unanimidad de votos fue aprobado el orden del día, así como dispensada la lectura de los antecedentes y considerandos de todos y cada uno de los acuerdos, actas y demás documentos que se tengan que desahogar en los distintos puntos del orden del día de la presente sesión. Le agradezco, secretario. Proceda al desahogo del cuarto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Con su venia, comisionado presidente, procedo a desahogar el cuarto punto del orden del día, consistente en la aprobación de las actas correspondientes a la octava sesión ordinaria y octava sesión extraordinaria, ambas del 2025, aquí, así como de sus versiones estenográficas. Por tal motivo, pido a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto al respecto. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acta de la octava sesión ordinaria 2025 y octava sesión extraordinaria 2025, así como de sus versiones estenográficas. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor. Conforme al resultado de la votación, informo que fueron aprobadas por unanimidad de votos las actas correspondientes a la octava sesión ordinaria y octava sesión extraordinaria, ambas del 2025, así como sus correspondientes versiones estenográficas. Secretario General de Acuerdos, a continuación proceda al desahogo del quinto punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a la lectura en la parte relativa del acuerdo GAIPO /CG /054/2025 que emite el Consejo General del órgano garante, mediante el cual aprueba la actualización del padrón de sujetos obligados del Estado, con motivo de la incorporación del Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y la Coordinación para la Comercialización de Productos Oaxaqueños.
Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante, con base en los considerandos expuestos anteriormente, aprueba la actualización del padrón de sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca conforme a lo siguiente. Sujetos obligados incorporados, Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, Coordinación para la Comercialización de Productos Oaxaqueños. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos para que realice la notificación del presente acuerdo a los sujetos obligados para los efectos legales y administrativos correspondientes. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice las acciones que correspondan para la incorporación de los sujetos obligados en el acuerdo primero a la Plataforma Nacional de Transparencia. Asimismo, actualice el directorio de este órgano garante para los efectos legales que haya lugar. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, en cuanto a la normatividad que establece el procedimiento para la elaboración de las tablas de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, se encontrará sujeta a la implementación de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, así como de las determinaciones que en su caso tomen las autoridades que asuman las funciones del órgano garante. Cuarto, mediante circular que al efecto se quiere comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 054 diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 054 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el sexto punto del orden del día. Recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 055 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante, mediante el cual aprueba las medidas de premio que serán impuestas a sujetos obligados del Estado de Oaxaca por incumplimiento a sus obligaciones de transparencia correspondientes a la verificación virtual de obligaciones de transparencia que a continuación se cita. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de ese órgano garante aprueba las medidas de apremio impuestas a sujetos obligados del Estado de Oaxaca por incumplimiento a sus obligaciones de transparencia correspondientes a la verificación virtual de la siguiente orden. Expediente Verificación Anual 2023, Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, multa de 20 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente en el Estado. Verificación Anual 2023, Universidad de Chalcatongo, amonestación pública. Verificación Anual 2023, Partido Verde Ecologista de México, multa de 20 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente en el Estado. Verificación Anual 2023, Honorable Ayuntamiento de Cuilapan de Guerrero, multa de 20 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente en el Estado. Verificación Anual 2023, Honorable Ayuntamiento de Villa de Saachila, multa de 20 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente en el Estado. Verificación Anual 2023, Honorable Ayuntamiento de la Villa de Sola de Vega, multa de 20 veces el valor de unidad de medida y actualización vigente en el Estado. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos notificar las medidas de apremio aprobadas en el presente acuerdo a los sujetos obligados e infractores según corresponda descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de las resoluciones aprobadas en el presente acuerdo. Por otra parte, fenecido el plazo establecido en la Ley de Amparo, se realicen las gestiones pertinentes para publicar las medidas de apremio en el registro de sujetos infractores ubicado en el micrositio del portal institucional de ese órgano garante. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Quinto, el presente acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en cita. Comisionada Claudibet Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 055 diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 055 diagonal 2025, unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el séptimo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos.
Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo número OGA-IPO CG diagonal 056 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante mediante el cual aprueba 3 dictámenes de incumplimiento o cumplimiento parcial a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de diversos sujetos obligados. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, el Consejo General de este órgano garante aprueba 3 dictámenes de incumplimiento o cumplimiento parcial a resoluciones derivadas de denuncias por incumplimiento a obligaciones de transparencia interpuestas contra los siguientes sujetos obligados. Expediente OGAIPO diagonal DAJ diagonal CODE diagonal 028 diagonal 2024 Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión cumplimiento parcial. Expediente OGAIPO diagonal DAJ diagonal CODE diagonal 052 diagonal 2024 Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande cumplimiento parcial. Expediente OGAIPO diagonal DAJ diagonal CODE diagonal 058 diagonal 2024 Honorable Ayuntamiento de Cuilapán de Guerrero incumplimiento. Segundo, se instruye la Secretaría General de Acuerdos notificar los dictámenes aprobados en el presente acuerdo a las y los denunciantes, así como también a los responsables de las unidades de transparencia de cada sujeto obligado descrito en el resolutivo que precede. Tercero, se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que dentro de sus facultades, competencias y atribuciones verifique el cumplimiento de los dictámenes aprobados en el presente acuerdo. Cuarto, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia a realizar la publicación del presente acuerdo en la página institucional del órgano garante. Quinto, el presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirven emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibel Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 056 diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 056 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el octavo punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo número OGAIPO diagonal CG diagonal 057 diagonal 2025, mediante el cual el Consejo General del órgano garante aprueba 5 dictámenes de cumplimiento sobre el procedimiento del Programa Anual de Verificación 2025 al cumplimiento de obligaciones de transparencia del ejercicio 2024 que emite la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales. Acto seguido, procedo a dar lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, es procedente la aprobación de 5 dictámenes de cumplimiento emitidos por la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales correspondientes en el siguiente sentido y de los objetos obligados que se mencionan a continuación. Secretaría de Administración, Instituto de Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y Secretaría de Movilidad, 100%. Se anexan los dictámenes de cumplimiento del presente acuerdo. Segundo, se instruye a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación de los dictámenes anexos al presente acuerdo a las o los responsables de las unidades de transparencia y o al personal habilitado de dichas unidades de transparencia de los sujetos obligados verificados y aprobados en esta sesión de Consejo General. Hecho lo anterior, deberá devolver al día siguiente la notificación realizada a la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archivo y Datos Personales de este órgano garante para los efectos legales que correspondan. Tercero, se instruye a la Dirección de Tecnologías de Transparencia publique el presente acuerdo en el portal electrónico del órgano garante. Transitorios, primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, el cumplimiento del Programa Anual de Verificación 2025 del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, se encontrará sujeto a la implementación de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, así como de las determinaciones que en su caso tomen las autoridades que asuman las funciones del órgano garante. Tercero, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Cuarto, mediante circular que al efecto se quiere comuníquese la determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibel Soto Pineda. A favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO diagonal CG diagonal 057 diagonal 2025. Comisionado presidente Josué Solana Salmorán. A favor del acuerdo. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo OGAIPO diagonal CG diagonal 057 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda a desahogar el noveno punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de los votos. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura a la parte relativa del acuerdo número OGAIPO diagonal CG diagonal 058 diagonal 2025 que emite el Consejo General del órgano garante, mediante el cual aprueba la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y a protección de datos personales, recursos de revisión, quejas y denuncias, así como la publicación y actualización de obligaciones de transparencia y la solventación de las mismas para el sujeto obligado denominado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Acto seguido, procedo a dar lectura
lectura a los resolutivos contenidos en dicho acuerdo. Primero, se aprueba el inicio de la suspensión de plazos legales para la sustanciación en los procedimientos para la tramitación de solicitudes de acceso a la información y o protección de datos personales, recursos de revisión, quejas y denuncias, así como la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia y la solventación de las mismas para el sujeto obligado, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por 20 días hábiles, hasta en tanto el referido sujeto obligado se encuentre en condiciones de poder dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia que establecen las leyes en la materia que corresponde. Segundo, se instruye al titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado para que informe mediante oficio al Consejo General de ese órgano garante en cuanto se encuentren en condiciones de continuar con el cumplimiento de sus obligaciones para los efectos administrativos y legales correspondientes. Tercero, se determina que para el caso de las notificaciones realizadas el día 15 de mayo del año en curso, el sujeto obligado, estas surtirán efectos a partir del término de la suspensión de plazos. Cuarto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdo realice la notificación correspondiente del presente acuerdo al titular del sujeto obligado para los efectos legales y administrativos que correspondan. Quinto, se ordena a la Dirección de Tecnologías de Transparencia realice la publicación del presente acuerdo en la página web institucional de su órgano garante, así como también los ajustes pertinentes en la Plataforma Nacional de Transparencia a efecto de dar cumplimiento al presente acuerdo. Transitorios, primero, el presente acuerdo entra en vigor a partir del día de su aprobación. Segundo, lo no previsto en el presente acuerdo será resuelto por el Pleno del Consejo General del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Tercero, mediante circular que al efecto se gire, comuníquese la presente determinación por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a las áreas administrativas del órgano garante para los efectos legales correspondientes. Cuarto, la continuidad de la suspensión decretada por el Consejo General del órgano garante estará sujeta a la implementación de la reforma en materia de simplificación administrativa a nivel local en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Por tanto, será responsabilidad de la nueva autoridad garante del Poder Ejecutivo determinar la continuación o término de la suspensión, así como las acciones que correspondan. Acto seguido, solicito a ustedes, comisionada y comisionado, sirvan a emitir su voto para la aprobación del acuerdo en mención. Comisionada Claudibel Soto Pineda. Favor de la aprobación del acuerdo número GAIPO, diagonal CG, diagonal 058, diagonal 2025. Comisionado presidente José Solana Salmorán. A favor. En función del resultado de la votación, informo que fue aprobado el acuerdo GAIPO diagonal CG diagonal 058 diagonal 2025 por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, proceda al desahogo del 10º punto del orden del día y posteriormente recabe el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederá a la lectura del número de recurso de revisión, denominación del sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia de la comisionada Claudibel Soto Pineda. Expediente RRA 38 diagonal 25, Servicios de Salud de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 40 diagonal 25, Servicios de Salud de Oaxaca, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 78 diagonal 25, Servicios de Salud de Oaxaca, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena una nueva búsqueda de la información requerida. Expediente RRA 82 diagonal 25, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 156 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 164 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 166 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 168 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 170 diagonal 25, Secretaría de Finanzas, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena la entrega de la información disponible en la PNT actualizada el primer trimestre del 2025. Expediente RRA 172 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 178 diagonal 25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se sobresee el recurso de revisión al haberse modificado el acto quedando en medio de impugnación sin materia. Expediente RRA 4 diagonal 25 diagonal SI, Honorable Ayuntamiento de Santiago Guajolotitlán, se modifica la respuesta del sujeto obligado y se ordena una nueva búsqueda de la información requerida en el punto 1 y que haga entrega de la información y anexos en lo que respecta al punto 2. Asimismo, se da cuenta de un acuerdo de desechamiento para conocimiento del Consejo General recaído en el expediente RRA 184 diagonal 25, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca,
por no desahogar la prevención realizada. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudibet Sotopinelli. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado Presidente José Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a cargo de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión presentados por la ponencia de la comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. Gracias, secretario. Procede a desahogar el 11º punto del orden del día y posteriormente el sentido de la votación. Conforme a su instrucción, comisionado presidente, procederé a dar lectura al número de recursos de revisión, denominación de sujeto obligado y el sentido de la resolución, mismos que fueron presentados por la ponencia a su cargo. Expediente RRA 163/25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 169/25, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 183/25, Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 197/25, Secretaría de Finanzas, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 159/25, Honorable Ayuntamiento de Cuilapan de Guerrero, se sobresee el recurso de revisión por modificación del acto reclamado. Expediente RRA 187/25, Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Estado, se sobresee el recurso de revisión. Expediente RRA 191/25, Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, se confirma la respuesta del sujeto obligado. Expediente RRA 203/25, Secretaría de Movilidad, se ordena al sujeto obligado a modificar su respuesta. Expediente RRA 179/25, Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, se desecha el recurso de revisión por no cumplir la prevención realizada. Expediente RRA 207/25, Universidad de la Sierra Sur, se desecha el recurso de revisión por no cumplir la prevención realizada. Y expediente RRA 213/25, Honorable Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, se desecha el recurso de revisión por ampliación a la solicitud inicial. De nueva cuenta, solicito a ustedes, comisionada y comisionados, sirvan a emitir su voto para la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión antes presentados. Comisionada Claudia Ivette Soto Pineda. A favor de la aprobación de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia del comisionado presidente Josué Solana Salmorán. Comisionado Presidente José Solana Salmorán. A favor de los proyectos de resolución a los recursos de revisión presentados por la ponencia a mi cargo. Comisionado Presidente, le informo que fueron aprobados por unanimidad de votos el contenido de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que presentó la ponencia a su cargo. Comisionada, secretario general de acuerdos, continuando con el desahogo del 12º punto del orden del día, corresponde el trámite de los asuntos generales, razón por la que se concede el uso de la voz por si algún integrante del Consejo General desea hacer uso de él. Comisionado Presidente, no hubo manifestación alguna por parte de quienes integran el Pleno del Consejo General, por lo tanto puede usted proceder. Para atender el 13º y último punto del orden del día, relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos acordados para la sesión, siendo las 16:30 del 16 de mayo de 2025, declaro clausurada la 9ª sesión ordinaria 2025 de este órgano garante y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión, agradeciendo su asistencia a la comisionada integrante del Consejo General, así como la atención de todas y todos los presentes. Que tengan una excelente tarde.